Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan en gran manera. Y lo que estamos estudiando considero que es extremadamente importante. Y quiero hacer una pregunta mientras nosotros empezamos. ¿Qué es lo que Pablo dice cuando dice que si... Recuerden que el Espíritu Santo inspiró estas palabras. Si usted vive según la carne, morirá. Ahora, eso es una palabra bastante fuerte. Debemos ver la muerte como una separación espiritual, una separación de Dios, no necesariamente en plenitud. Morir espiritualmente. Sí, pero en el sentido de que si el cristiano no trata de vivir para Cristo de la manera correcta, si él trata de hacerlo como dice Pablo, conforme a la carne, Bien. entonces la muerte es lo seguro. Pero podemos decir que si nuestra fe no está en Cristo y este crucificado está según la carne, ¿no hay otra Exactamente, alternativa? Sí, eso es simple y es directo. Pablo dice que llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y esto es exactamente lo que él está diciéndole a los creyentes en el capítulo 8, que si ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y lo que Él ha hecho, recordemos que es el único camino a la salvación, es la única manera de llegar a la vida en abundancia. Si ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, entonces la muerte es lo que vamos a experimentar, frustrando la gracia de Dios, frustrando la obra del Espíritu. Aceptando a Cristo como nuestro Salvador es la única manera que podemos adquirir salvación. Correcto. Y aceptar a Cristo y este crucificado. Cuando el pecador viene a Cristo, no conoce mucho sobre la crucifixión. Pero aún es algo que se demanda. Bueno, es demandado que lo crean, claro. Sí. Pero en lo que tiene que ver con entender, ellos no tienen entendimiento. Pero la declaración aún es la misma, Romanos 10, 9 y 10. Pero lo quiero decir de esta manera. Mientras el pecador que viene a Cristo tiene que creer a Cristo para poder ser salvo. Ninguno viene al Padre sino a través de mí. Entonces, el cristiano tiene que creer en Cristo y la cruz para poder ser victorioso. Como el único medio de vida. La salvación es el único medio de lo que estamos diciendo aquí. De para la salvación, salvación, así es. Correcto. Este es el único medio de victoria. Sí. Lo citamos todo el tiempo porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Sí, y aún todo lo demás es algo que resulta rápidamente después de esto me callo porque lo que usted ha dicho es importante. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, la misma manera como somos salvos, con el mismo objeto de fe, es el mismo medio por el que vivimos la vida cristiana. Así de simple. Lo siento, no quise interrumpirlo. No hay problema. Yo creo que es exactamente lo que dice Colosenses 2:6. Primera de Corintios, capítulo 2, Romanos 8:2, Romanos 8:11, 12, 13, todo esto es el fundamento. Correcto. Gálatas 3:3. Sí. Y todo esta es la simplicidad, la simplicidad que está en Cristo. ¿Dónde está la ley del Espíritu de vida? En Cristo Jesús. Pero si nosotros a través del Espíritu rechazamos las obras de la carne, viviremos. Y realmente no hay otra manera. Correcto. Sí. ¿Podremos hablar de eso un poco? Las obras del cuerpo. Lo interrumpí. No, siga. Solo estaba pensando. Cuando tomamos ese versículo en Colosenses que usted leyó, que andamos en él, yo creo que lo hemos cambiado muchas veces. Si yo ando bien, entonces lo voy a encontrar. Lo hemos cambiado. Sí, amén. Y todo el plan de que la iglesia cristiana pentecostal, cuando estábamos nosotros en nuestro programa de maestría con aquel instituto pentecostal, los maestros y predicadores nos dieron un sistema de transformación espiritual
que estaba basado completamente en disciplinas y obras. Esa era toda la idea. ¿Y qué dijiste a eso? Yo hice lo que hice para pasar, pero al mismo tiempo, el profesor de esa clase en particular sabía muy bien lo que yo mismo y los otros hermanos que vinimos de acá, que fuimos a esa institución, sabíamos muy bien en lo que creíamos y enseñábamos porque lo decíamos. Y una vez más, no estamos en contra de disciplinas y no estamos en contra de prácticas cristianas. Son vitales, son parte de nuestro caminar, pero la única fuente de vida es el Espíritu Santo y Él solo obrará. ¿Pero el hermano estuvo de acuerdo con eso? No. Ese en particular, él cree en estos procesos y son parte de el Instituto Bíblico y su enseñanza. No van a cambiar y son muy populares en los institutos bíblicos de toda la nación. Sí, están enseñando sobre transformación espiritual en lo absoluto. Y las disciplinas son pentecostales. Y eso es lo que usted creció creyendo. Entonces, y bueno, yo no creo que hayamos hecho un impacto necesariamente. Yo estoy alegre, realmente yo le amé, yo aprecio su sabiduría, pero me enteré de que es ahí donde mucha de la gente está, pero habían otros que no creían eso. Uno de esos caballeros, no recuerdo cuál era, sabía cuando me lo contaron, pero ahora no recuerdo exactamente cuál era, de los profesores, que dijo, refiriéndose a ti, ese hombre necesita tener su doctorado. Yo no tengo la paciencia para eso. Yo le dije que no tenías Sí. la paciencia, yo se lo dije. Si yo pensara que educarme a mí mismo más en ese ámbito me haría un mejor predicador o eso, tal vez sí, pero la educación es importante porque nos da las herramientas, Sí. pero si no nos da las herramientas correctas, no expande. Pero de cualquier manera, ese tipo de formación espiritual de la que usted está hablando es lo normal en la mayoría de institutos bíblicos y seminarios. En mi alma mater no enseñaban esta clase cuando yo estuve allí. Después, cuando yo fui parte del personal, sí. Tuve una clase llamada El Cristianismo Auténtico y eso es básicamente lo que era. Era básicamente una clase de formación espiritual que muchos de los estudiantes, porque ya no era un instituto bíblico como cuando yo estuve ahí, sino que era una universidad cristiana, eran cosas de ayuda porque muchos de los que llegaron no eran necesariamente cristianos o muy avanzados en su caminar con Dios, pero una vez más nos dirige de vuelta a la fuente incorrecta, es cumplan con todas estas disciplinas y no poner la fe en Cristo y la cruz. Y esa filosofía de formación espiritual, de estos tipos de exámenes de personalidades, interactuar con la gente basándose en estas cosas, básicamente es lo normal en la mayoría de institutos bíblicos hoy en día por lo que yo he podido ver. Ahora, sí hay cosas que ayudan mucho, hay cosas que simplemente no son muy útiles. El problema miren, y hablamos de la restauración hace unos programas, restaurando ministros. Bueno, yo he leído y he tomado yo 12 horas de psicología de consejería a nivel universitario, 6 horas a nivel superior, y jamás he leído un libro de consejería cristiana que yo pudiera recordar en el que el autor haya dicho que si hubiera tenido este problema, ¿cuál es el enfoque de la fe? ¿Cuál es el objeto de la fe? Jamás he visto a nadie. ¿Por qué no regresamos mejor a lo primero? ¿Cuál es el objeto correcto de nuestra fe? Jamás he visto que eso se ofrezca. Entonces, cuando un hermano que haya caído, le decimos, bueno, durante 2 años vas a tomar consejería y vas a ir a hacerte responsable. Solo les damos una lista de cosas por hacer y no hemos hecho que su enfoque vuelva al objeto correcto de fe. Y así los estamos estableciendo para un fracaso continuo. No les estamos ayudando a ser restaurados. Como usted lo dijo hace unos programas, no solo se trata de que alguien sea saludable y esté de vuelta en el púlpito, sino que alguien esté lo suficientemente saludable para que vuelvan y hayan superado ese problema. Entonces, si no nos estamos encargando del problema, solo les decimos tienen que ir a la consejería. Bueno, miren, yo durante 2 años puedo llenar un reporte, escribir algo y decir ya estoy bien en esta área,
y no estar bien en esa área. Puedo ser restaurado, pero realmente no ser reconciliado con Dios. Yo como les dije, ya he leído muchos libros, muchos de ellos son buenos, muchos no lo son. Hay cosas buenas en ellos, pero uno de los libros que he leído, que es llamado Consejería Cristiana del Dr. Gary Collins, no tiene punto allí en el que él nos vuelva o nos regrese al objeto correcto de fe. Jamás lo he escuchado enfatizarse. Sí. Entonces ahí es donde este enfoque en estas disciplinas, en esta formación espiritual y en la vida del estudiante universitario, en la vida del ministro, ahí es donde va a terminar mal. Esa declaración es una de las, tal vez, la más importante en nuestro vivir para Sí, Dios. sí. Es el blanco correcto de nuestra fe. Absolutamente, sí. Eso es algo tan simple, pero al mismo tiempo tan profundo. Así es. Porque así es. no es algo que yo haya visto enfatizarse hasta que llegué aquí y ahora, bueno, uno dice, bueno, ese es el problema de nuestro caminar con Dios. Así Eso es es, lo más así es. importante. Así es. Entonces, si nosotros tratamos de restaurar a alguien o de ayudarle a alguien y no los hacemos volver a eso, a ese punto, no van a ser exitosos a largo plazo o cualquier cosa que ellos estén con lo que hayan estado luchando. Si eso es algo que está dañado, digamos así, eso le va a hacer Sí, daño a nuestra sí, experiencia pero cristiana. sabe, la gente está escuchando. Aún aquellos hombres con los que fuimos para esa educación superior hace unos años, yo sé que fueron impactados por el grupo, por los hermanos que estuvieron aquí. Hubieron 4, 5, 6 otras personas involucradas en el grupo. Cuando terminamos de graduarnos, yo tuve el privilegio, me pidieron que fuese yo el maestro de ceremonias para esa ceremonia de graduación. Así es. Y lo hiciste, ¿no? Y sí, yo conduje 2 de ellas. Entonces, eso nos dice que hubo algo allí Así es. que quería escucharse, algo que ellos creyeron, o tal vez querían escuchar más de ello y aún lo consideraron. Yo creo que en su corazón sabían que Sí, era correcto. importante para escuchar de Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Él lo dijo públicamente, así que no creo que molestaría que yo lo diga. El doctor Tim Hill, quien es el supervisor general, Ahora ¿no? es obispo presidente. Obispo de la Iglesia de Dios, que es la segunda iglesia pentecostés más grande Sí, del señor. mundo, ¿no? Ella escuchó que él lo dijo. Él estaba predicando de la cruz y dijo, esto no está muy de acuerdo con mi denominación, pero él dijo, no importa, yo estaré fuera de la posición, no importa lo que diga. Yo pienso que en algún tiempo eso hubiera sido una declaración precisa y probablemente hay algunos que no quieren escuchar este tipo de mensaje. Pero yo pienso que más y más están empezando a comprender, están empezando a entender y darse cuenta la manera que hemos hecho las cosas no es la manera que debemos de hacer las cosas. Lo que estás diciendo es que no puedes evitar llegar a esa conclusión si Si eres uno honesto, es honesto con uno mismo. Tuve un profesor en la universidad hace muchos años atrás y él trató con el problema del pecado de esta manera y resumió de cierta manera de lo que estamos hablando. Él usó un ejemplo y tenía una pizarra donde él dibujó una hierba. Y dijo, de esta manera es como los pentecostales tradicionales tratan con el pecado. Venimos y le quitamos lo de encima de la hierba, donde todo se mira parejo, pero hemos dejado las raíces. Él dijo, si realmente va a tratar con el pecado, tiene que ir hasta las raíces y sacar la raíz. Y de eso estamos hablando cuando estamos diciendo, nuestro objeto de nuestra fe tiene que estar en Cristo y la cruz. Sí. No solamente es la apariencia de verse bien, sonando bien,
pero es la realidad de llegar hasta el corazón y cambiar todo nuestro proceso del pensamiento. Así es. Sí. Miren, aquí es donde la educación, y una vez más no voy a ser crítico de la educación. Espero que no. Probablemente soy el menos de los educados aquí, pero en mis observaciones trabajando con gente altamente educada en compañías de Fortuna 500 y diferentes clientes que son mucho más educados que yo de lo que pudiera llegar a sonar, y esos hermanos que tienen doctorados, he encontrado en esa área de la educación que ha sido tratado como una ciencia en general. Entonces siempre está buscando la manera de medir resultados, y al hacerlo se ha convertido a lo largo de los años, y esto ha entrado también al mundo cristiano desafortunadamente, la idea de cómo medimos los resultados, el pragmatismo, la idea de que, bueno, si algo está funcionando, entonces algo está bien. Entonces, el pragmatismo se ha convertido en un medio por el que estamos justificando la metodología, aunque la metodología no esté bien, pero si hay algún nivel de éxito, aun si es mínimo, quieren justificarlo. Entonces, hemos aceptado cosas que realmente son antibíblicas, así es como la psicología encontró su entrada a la estructura de la iglesia y se convirtió en el medio por el que, si usted tiene un problema, ahora lo comparan a una enfermedad mental. Y esto es muy grande en el mundo cristiano el día de hoy. La enfermedad mental. Estamos hablando de pecado. No estamos hablando solo de un problema mental. Estamos hablando de pecado, el poder del pecado. Y solamente la cruz puede tratar eso. Y le llaman a eso un problema Pero aquí mental, es donde yo ¿no? siento, y hermanos, miren, tal vez me pueden corregir si quieren, pero yo he estudiado mucho, he leído mucho de otros que dentro del campo de la educación que también han hecho estas observaciones, y tratamos de medir algo por medio de cómo se obtiene, y vamos a confundirnos en cuanto a cómo obra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra a través de la cruz nada más. No se trata de un sistema pragmático en el que, bueno, yo intenté esto y creo que el hermano Watts mencionó en otro programa que tal vez tenga un beneficio a corto plazo, tal como cuando se lee del cáncer. En mi trabajo profesional tengo que leer de compañías, inventos y la información de los descubrimientos biomédicos, pero ellos dicen tener drogas exitosas para el cáncer que le habilitan a la persona para vivir otros 6 meses o un año, y consideran eso un gran éxito. Tal vez para la persona que está muriendo, tal vez sí es un gran éxito, pero eso no es curar el cáncer. Eso solamente es permitir que la persona viva un poco más con el cáncer. Entonces, no estamos tratando de que una persona deje de pecar un poco de tiempo, o que los alcohólicos anónimos traten de hacer que la gente deje de beber un poco. Sin embargo, tienen el deseo de beber y lo hicieran cada oportunidad que pudieran. Estamos hablando de la liberación. El deseo es removido y la persona ya no más lucha ni batalla, sino que ahora tiene la libertad del pecado para no tener ese dominio en sus vidas. Así que aquí es donde yo creo que en el mundo de la educación, y tal vez por causa de quién está educando a los pastores actuales y por qué están trayendo estas metodologías, es porque han dejado la palabra de Dios o no están priorizando la palabra de Dios. Por lo tanto, la gente está fallando, y yo creo que ahora estamos comenzando a ver la realidad de las cosas que hemos fallado. Ahora la cruz es el camino para regresar. Ian Trotter dijo lo siguiente, dijo: la iglesia está fallando en 3 cosas: dinero, educación Números. y Números. números. Así es. Esas cosas. Y él estaba en lo cierto. Entonces depende qué resultado está buscando. Puede buscar esos 3 números y llamarlo éxito. Claro que Sí, sí. Pero ni una vida es cambiada. Así es. Así es, pero una vez más, yo he estado en la educación ya 35 años. No estoy minimizando la educación. Correcta, lo sabe. Entonces, la educación para mí, y yo estoy agradecido por las herramientas que he recibido, pero estas herramientas me llevaron de vuelta a esto, a ayudarme a descifrar el contenido de las Escrituras. Me han ayudado, a entender mejor el mover y la operación del Espíritu. Eso es lo que la educación ha significado para mí. Yo no le doy ningún tipo de peso a un título ni nada más, pero si yo obtengo las herramientas y la información y qué hacer con esa información para la educación, entonces es provechoso. Pero aquí es donde el Instituto Bíblico aquí, y todos ustedes que enseñan e inspiran a los jóvenes, pueden darles a ellos el fundamento de la verdad correcta y adicionalmente la enseñanza necesaria para ayudarlos a ponerlo en una prioridad útil. La persona aún tiene que tomar esa información por sí misma. Naturalmente, sí. Y ponerlo en un escenario propio correcto y trabajar con ellos. Aquí está la trampa. Aquí está la trampa de la educación. Y usted sabe,
Yo he enseñado todo desde licenciatura. Yo he estado en la facultad de seminarios y he sido presidente de una universidad. La trampa de la educación es que la mayoría de los educadores confían en su conocimiento en vez de confiar en el Espíritu Santo para tomar ese conocimiento. Una de las cosas que hace JSBC tan único y una de las razones que la gente tiene que considerar enviar sus jóvenes aquí por lo menos 2 años es de Así es. recibir un fundamento bíblico en ellos y un entendimiento correcto de cuál es el objeto de nuestra fe. Así es. Sí. Educadores, profesores, yo tengo el diploma, ¿significa que soy inteligente? No, eso significa que pasaron tiempo estudiando un tema. No significa que saben cómo ser sensible al Espíritu Santo. Si podemos enseñarles a tomar ese conocimiento, de tomar ese entendimiento de las Escrituras y ser dirigido por el Espíritu de Dios y permitir que Dios trabaje en ellos, entonces ellos pueden cambiar al mundo. Bueno, yo le puedo decir a usted que en JSBC, este libro que estamos estudiando aquí mismo, ellos van a tener todo un año, su primer año en Romanos. El día de hoy, aún en las universidades bíblicas, institutos bíblicos, eso es algo de lo que ni siquiera se escucha. Tal vez, no sé, 5 libros de la Biblia. Sí, bueno, yo he tenido que enseñar Romanos y Gálatas juntos. En un semestre. Yo he tenido que enseñar Romanos y Gálatas en un semestre. Sí. El contenido, aún con todo un año, y yo he estado enseñando esto en el Instituto Bíblico ya más de 25 años, aún con todo un año, solamente le podremos dar a los estudiantes los principios de lo que está aquí. Ellos van a tener que tomarlo por sí mismos y sobreedificar. Gálatas, lo mismo. Creo que aún tenemos eso en el primer año, tal vez en el segundo ahora, pero todo el proceso de estos libros bíblicos no le sirven de nada a nadie si no lo toman, aprenden el objeto correcto de fe y luego continuamente lo aplican. Pero yo les puedo garantizar que si ellos envían a sus jóvenes aquí, el libro de Romanos va a enseñarse el objeto de la fe, el tema de la naturaleza pecaminosa, cómo vivir para Dios, el poder del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si ellos lo quieren, cuando lleguen aquí, lo van a encontrar. No va a ser disciplinas ni tampoco los otros procesos de transformación espiritual. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así es. Y lo enseñamos aquí también. Y esa es la base de nuestra vida espiritual para todos los estudiantes. Y ellos lo van a comprender. Tienen la mejor oportunidad porque hasta ahora yo no conozco un instituto bíblico en el planeta que enseñe exclusivamente este mensaje con la intensidad que nosotros lo enseñamos. Espero que sí hayan otros que estén comenzando tal vez a enfocarse en esa dirección, pero yo no los conozco. Quisiera poder decirles que hay cientos de ellos. Yo le puedo decir que este instituto bíblico está enseñando a Cristo y Él crucificado a los estudiantes. Y eso, por eso es que deben de venir y por eso vienen. Correcto, así es. Cristo Exacto. crucificado y levantado entre los muertos. Sí, así Definitivamente, sí. Creo que es interesante. John mencionó esto un poco, o uno de nosotros, el énfasis sobre el dinero, la asistencia en una iglesia. Eso se ha convertido en el enfoque moderno de la iglesia. Sí. Las asambleas de Dios desde 1914, desde su formación hasta 1954 o 1964, los primeros 50 años crecieron de un 30 a 40% cada año hasta ese punto. Desde entonces, el crecimiento ha sido muy pequeño cuando lo miden anualmente y aún en los últimos años, ha sido de 1 a 3% la mayoría del tiempo. Y yo creo que mucha gente está tratando de regresar a lo que fue que los hizo crecer en esos años después de la guerra, y por causa de eso están tratando de diferentes cosas para poder hacer que la asistencia suba. No tenemos el tiempo para hablar de esto más, pero eso se ha convertido en gran parte del problema. Se nos terminó el tiempo. Estamos muy agradecidos de haberles tenido con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación y una vez más, gracias por estar con nosotros.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.